Vamos a participar de este evento con el tema de la Amazonía, y qué mejor persona que pueda compartir con nosotros esta realidad tan actual y de tanta preocupación que su eminencia el cardenal Pedro Barreto, que ha formado parte del sínodo de la Amazonía que se ha llevado a cabo en la ciudad de Roma en el pasado mes de octubre, y también lleva el cargo de vicepresidente de la Red Panamazónica. Entonces, estar con Monseñor Pedro, escuchar sus palabras, es estar también muy cercano al Papa y a su pensamiento, y sobre todo su preocupación por cuidar y valorar nuestra casa común. Le doy también la cordial bienvenida, eminencia, y con todos y cada uno de ustedes dejamos abierto este espacio de esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Richard, por haber dado apertura a esta conferencia. Pues bien, aunque no necesita presentación, debemos decir algunas cosas acerca del eminentísimo cardenal Monseñor Pedro Barreto. Comenzaré diciendo, compartiendo con ustedes una noticia muy interesante y muy agradable para nosotros. Él estudió en nuestro seminario San Antonio Abad del Cusco los últimos 3 años de la teología. Eso debe representar para nosotros un gusto particular, ¿no? Porque seguramente un poco de esa preocupación por el cuidado de la casa común ha podido ser inculcada en nuestra tierra. Muchísimas gracias por eso. Tenemos que darle gracias al Señor por esta maravillosa diosidencia. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta conferencia. Va a estar con nosotros el eminentísimo señor cardenal Monseñor Pedro Barreto Jimeno. Él es arzobispo de Huancayo, es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, es vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica y ha tenido a su cargo, junto con un equipo escogido para este fin, de organizar el Sínodo para la Amazonía. De hecho, gran parte del trabajo ha recaído en él, y seguramente la información que vamos a recibir va a ser muy grata, muy importante, pero sobre todo nos va a comprometer a que nosotros también como Iglesia podamos hacer algo por este pulmón tan importante de nuestra tierra. Un fuerte voto de aplausos, por favor, para su eminencia Pedro Barreto. Muchas gracias. Para mí es una alegría muy grande estar aquí con ustedes por una cordial invitación de mi hermano Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano de Cusco. El tema, ¿qué sería de nuestra vida sin la Amazonía?, es una afirmación muy importante. Incluso algunos preguntan, ¿qué tengo que ver yo con la Amazonía? Al revés, ¿qué tengo que ver con la Amazonía? Y esta pregunta la podemos hacer en Alemania, en Filipinas, en cualquier parte del mundo. La Amazonía tiene mucho que ver con la humanidad. Y poco a poco veremos cómo enriquece esta experiencia importante de saber por qué la Amazonía es importante para la humanidad. Y quisiera indicarles que voy a tener 3 partes. Quizá la primera es la importancia de la Amazonía para la humanidad. Una segunda parte es la experiencia sinodal, cómo hemos vivido la preparación para la asamblea sinodal que se realizó en octubre con la presencia del Papa Francisco y que terminó el 27 de octubre, y ahora estamos continuando con esta navegación por el Amazonas porque la experiencia sinodal continúa. Yo voy a explicarles, pero esos son los 2 primeros puntos, y el tercero son los desafíos que tenemos.
porque yo no quisiera, y el Papa Francisco ha insistido, que nos quedemos simplemente en conocer la Amazonía, su importancia para la humanidad, el reflexionar como en la Asamblea Sinodal, sino que él dice hay que poner en obra todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos reflexionado. Ahí ustedes verán una fotografía de la Amazonía. Ahí resalta lo verde, y lo verde no es un simple color, es un ecosistema de vida. No es simplemente árbol tras árbol, es un ecosistema vivo. Y este ecosistema le llamamos un bioma, sistemas de vida que dan vida. La vida da vida. Entonces, en ese ecosistema, en ese bioma importante del mundo, nos hace tomar conciencia que Dios, creador del cielo y de la tierra, nos ha regalado en nuestra casa común un hermoso jardín. Un jardín que tiene importancia, como veremos. Adelante. Adelante. Aquí hay una fotografía que pueden hacer visible como una especie de foto de una parte. Es agua, es vegetación, es especies animales, aves, etcétera, etcétera. Adelante. Esta fotografía nos da, si ustedes se dan cuenta, es una persona en una canoa, que es siempre el río está en movimiento, tienen un remo para avanzar, es la forma de comunicarse, pero dentro hay una especie de abundancia de vegetación y hay también una sinfonía de ruidos. Cuando uno entra solo a este inmenso bioma, no hace más que uno sobrecogerse porque escucha el ruido del agua, de las aves, todo. Y tenemos que entrar en eso. Yo he tenido la experiencia, y esta foto me hace recordar a mí cuando era obispo vicario apostólico de Jaén, en el nororiente del Perú. Hay pequeñas entradas en los ríos, agua que baja, y cuando uno entra surcando, ¿no?, yendo contra la corriente, entra pues a una experiencia, como he podido narrar, muy importante de la naturaleza. Ahí hay abundancia de animales. Ese es el perezoso, por decir, he escogido uno por escoger, pero hay miles y miles de animales. Tienen unas uñas muy largas. No es quizá para robar, cuando dice este tiene las uñas largas es para robar. El perezoso lo único que hace es dormir y comer. Come para dormir y duerme para comer de nuevo. No tiene relación con ninguna persona ni con nosotros, pero simplemente es eso. Infinidad de animales, diversidad, pequeños y grandes. Pero también hay aves de diversos colores. Es la maravilla de los colores que hay en la naturaleza. Cuando uno se fija en la naturaleza, ve matices de verdes. Uno puede decir es verde, pero hay cantidad de verdes. Adelante. Pero lo más importante es que ustedes se den cuenta en este dibujo que la biodiversidad, el agua dulce, la actividad minera y los demás recursos naturales son explotados por las empresas de las potencias mundiales sin tener en cuenta los derechos de las personas que viven ahí. Aquí hay una pequeña señal de que hay una injusticia. Por tanto, Dios nos ha dado la creación de Dios y tenemos que insistir que la propiedad de la Amazonía y de la naturaleza no es de las potencias mundiales, ni de las empresas, ni del poder económico. Es de Dios.
y tenemos que defenderlo. Adelante. El 43% de la Amazonía es el 43% de toda América del Sur. La parte debajo de ese bioma está conectado como con venas, que es el río Amazonas, ¿no? Es importante, son 7.8 millones de kilómetros cuadrados y solamente el bioma tiene el 5% del territorio mundial. Aquí, una de las razones por qué es importante el bioma amazónico para la humanidad: produce el 20% del oxígeno del mundo. Cuando uno habla, por ejemplo, en Alemania de este tema de la Amazonía, surge la pregunta: ¿y qué tengo que ver yo con la Amazonía? Y yo he podido decirles a los alemanes en parroquias, en comunidades, en colegios que están muy interesados por la Amazonía, de 5 respiraciones que hacemos, una viene de la Amazonía, es decir, a nivel mundial. Entonces, primera razón. Segunda razón fundamental es que más del 20% del agua dulce no congelada del mundo está en la cuenca amazónica. Adelante. Tienen ustedes ahí esas venas que de alguna manera son 1.100 ríos principales que entran en esa confluencia, en esa cuenca amazónica. El recorrido que hace el Amazonas desde su comienzo, que es en la cordillera, en la Pacheta, en Arequipa, en la vertiente oriental, son 6.700 kilómetros de recorrido. Es uno de los más grandes ríos que recorre. Se le llama al río Amazonas como la madre de los ríos. Es abundancia de agua, y agua es vida. Y cuidar el agua es cuidar también la vida humana. Y por tanto creo que es muy necesario ser muy consciente. Hay una gran biodiversidad, plantas, flores de diversos colores, animales de todas las especies. Es una de los ecosistemas vivos que tienen mucha importancia y mucha diversidad. Bueno, pero la mayor riqueza son las personas oriundas de la Amazonía. Son 390 comunidades indígenas amazónicas, 390 comunidades en los 7.8 millones de kilómetros cuadrados. Es interesante ver que cada uno tiene su cultura, sus tradiciones, sus lenguas, son más de 240 lenguas. Hay indígenas amazónicos que no pueden entenderse entre ellos, y ahí se ve como un espejo lo que es la humanidad. La humanidad es diversidad de culturas, diversidad de lenguas, y un alemán no se entiende con la lengua rusa, ni un ruso entiende el chino. Es decir, lo que sucede en la Amazonía sucede también en la humanidad. Son diversidad de rostros, siempre con la diversidad de colores, y esto nos hace tomar conciencia también de la identificación que tienen las personas con la naturaleza. Aquí vemos a una pareja que tienen los colores también de la misma naturaleza en sus propios rostros. Pero lo más importante, y de ahí la respuesta, ¿qué sería el mundo, la humanidad sin la Amazonía? Es que de los bosques tropicales originarios, y cuando decimos bosques originarios es que no los ha plantado el hombre. Bosques secundarios son los que
se plantan, pero los bosques tropicales originarios, el 34% de los bosques tropicales originarios están en este bioma de la Amazonía. Y ustedes ven ahí con claridad la importancia que tiene para la humanidad estos bosques. La parte más gris, que ciertamente es bosques tropicales secundarios, han sido plantados por el hombre, que hay que agradecer. Ojalá toda la tierra estuviera sembrada por árboles, porque mitigarían un problema gravísimo que vivimos hoy en el mundo, que es el cambio climático, que va a unas velocidades vertiginosas, mientras la respuesta para contrarrestar los efectos del cambio climático están como a paso de tortuga, podríamos decir así. Y la COP última que se realizó en Madrid no ha sido nada favorable, lamentablemente. La política muchas veces no cumple el mismo rol que la palabra política indica. La política es buscar el bien común. Un político que no busque el bien común no es un político auténtico. Nosotros estamos viendo cómo los políticos y también empresarios y personas que no son políticos, pero que buscan su interés personal, y viene la corrupción. Entonces ahí estamos tocando un tema que después podemos desarrollar. Aquí yo quiero ponerles un ejemplo visual, quizá los que están al final no lo captan. Hay un río dentro de la Amazonía, pero uno está un poco más blanco porque ha sido deforestado. Y el lado más de arriba está con pura vegetación, no se distingue mucho, pero sí se ven algunas parcelas en un lado. Quiere decir que es el hombre la causa de la deforestación de la Amazonía, que es uno de los pulmones del mundo y está afectando gravemente a la humanidad. Esta es una imagen bastante triste de nuestro país en Madre de Dios. Mineros ilegales e informales que utilizan el mercurio. Aquí no parece la Amazonía, pero es la Amazonía. Y el agua discurre con todos los contaminantes graves para la vida de las personas, y los que viven más atrás se ven ahí afectados. Uno de los graves problemas es la deforestación. La deforestación por diversas causas. Primero, un árbol que tiene 200, 300, 400 años, incluso hay una fotografía que no la tengo aquí, que un hombre de 1,80 m es una miniatura al lado de un árbol que ha sido cortado de más de 600 años. Es decir, en 3 minutos cortan un árbol o menos que ha estado plantado en la tierra hace 300, 400 años. Esto es la grave situación. Aquí tenemos una imagen que quizá no se ve, que es la Amazonía, que es una explotación minera a tajo abierto. Son las heridas que tiene la tierra. El Papa Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, una encíclica también, la caridad en la verdad, decía que la tierra tiene heridas, como el cuerpo que tiene heridas, porque ha sido explotado en muchos casos irracionalmente. Pero uno de los problemas que ha habido en septiembre pasado de manera muy crítica y trágica son los incendios forestales. Normalmente hay incendios forestales porque, como se ha deforestado la Amazonía, causa también pequeños o grandes incendios, pero estos incendios de septiembre en gran parte ya se ha afirmado que ha sido provocado, y esto es lo grave, tanto en Bolivia como también en la Amazonía de Brasil.
Y aquí hay esta foto que es muy expresiva de los puntos que en su momento, en septiembre pasado, estaba indicando que estaba la Amazonía incendiándose. Adelante. Esta foto tal vez es también muy dolorosa. Es un indígena, ¿no?, que está caminando por un sendero que siempre caminaba, pero al borde había árboles, había animales, había aves, y ahora ve que todo está quemado. Todo lo que significa del daño grave al ecosistema y al bioma que hemos hablado. Con esto terminamos la primera parte, la importancia de la Amazonía, y entramos a la Asamblea Sinodal. Desde el 15 de octubre del 2017, el Papa comunicó que convocaba a un sínodo especial sobre la Amazonía. ¿Por qué? Por todas las causas que hemos visto y que definitivamente urgían que la Amazonía como pulmón del mundo se cuidara. Convoca a eso. Y desde del 19 de enero del 2018, que estuvo el Papa en Puerto Maldonado, él mismo dijo: hoy comienza la preparación de este sínodo, la primera etapa, que duró 1 año y medio. En esta primera etapa se realizaron a lo largo y ancho de la Amazonía 45 asambleas territoriales. De una manera muy sistemática se recogió todos los aportes y se elaboró un documento de trabajo con todas las angustias, preocupaciones, esperanzas de los pueblos indígenas. Hay 3 momentos importantes en este sínodo. Sínodo significa caminar juntos. Es 2 palabras griegas, sin, juntos, y es caminar. La Iglesia peregrina hacia la casa del Padre. Es el pueblo de Dios que camina hacia la casa del Padre. Esto lo afirmaba el Concilio Vaticano II, que se realizó en 1962 a 1965. Entonces es como el río Amazonas, siempre uno está en movimiento. Un río tiene agua en movimiento. Si no se mueve, se estanca. Y si el agua se estanca, se pudre. No podemos tomarla. Por tanto, esta idea de movimiento es el sínodo. Caminar juntos, ayudarnos juntos, ponernos de acuerdo para salvar nuestra única casa común. No tenemos un planeta de repuesto para irnos. Y como decía el Papa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, es decir, a los 100 años, decía: si no hay esperanza para los pobres, podríamos decir ahora amazónicos, no la habrá para nadie, ni siquiera para aquellos ricos. Así lo decía claramente el Papa Francisco. Entonces, este sínodo lo vamos a ver en una foto, adelante. Este es el inicio del sínodo. El Papa Francisco, rodeado por todos los participantes y también indígenas, está sonriente. Y detrás se ven ahí unos cuadros que son los nombres y los rostros de aquellos que han sido asesinados por defender la vida y defender la naturaleza amazónica. Son mártires, mártires de la vida amazónica. Y esto lo hemos tenido muy en cuenta en octubre. Sacerdotes, indígenas, religiosas, obispos que también han muerto. Es camino, estamos en camino, con un letrero que dice Amazonía. Y ahí estamos en camino con el Papa Francisco, que salíamos de la Basílica de San Pedro el lunes 7 de octubre pasado
hasta el aula donde todos los obispos y los indígenas que participaron estuvieron ahí presentes. Adelante. Ahí se ve cómo el Papa Francisco también, rodeado de los indígenas, de los sacerdotes, obispos, está presente caminando con una red que simboliza pues también el sentido de pesca, el pescar, el echar las redes, como dice Jesús también a los apóstoles, echen las redes. No es que hemos estado pescando toda la noche y no hemos conseguido nada, echen la red. En el nombre de Jesús todo es posible. Y esto es lo que ha sucedido ahora en esta experiencia sinodal, que es una experiencia, un regalo de Dios, no solamente para la Amazonía, sino para toda la humanidad. Otra foto también del Papa Francisco sonriente, muy feliz, porque sabe que realmente estamos caminando como Iglesia para cuidar la vida y cuidar nuestra casa común, especialmente este bioma que es la Amazonía. Aquí vemos también al Papa muy sonriente, flanqueado por dos indígenas amazónicos, con sus plumas. Ellos en Roma no se sentían avergonzados. Si nosotros pasáramos por una ciudad con plumas, estaríamos como diciendo, ¿dónde estoy yendo? Pero ellos estaban como en su propia casa, con mucha dignidad, aunque algunos tal vez pensaban que realmente estaban fuera de lugar. Adelante. Esta foto es una foto que después de una reunión que el Papa Francisco tuvo con todos los indígenas que participaron, está ahí rodeado de damas, de mujeres, ¿no? Podría escandalizar el Papa rodeado de mujeres, todas ellas indígenas, de los 9 países, hasta de Guyana, Guyana Francesa, de Surinam, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, todos rodeando, indígenas. Y una indígena que está ahí, colombiana, para que vean la profunda experiencia de fraternidad y que se sentían en casa, le dijo al Papa, hermano Francisco, no le llaman Papa, hermano Francisco, tú siempre nos bendices. Ahora yo, en nombre de los pueblos indígenas amazónicos, quiero darte una bendición. Y el Papa inclinó la cabeza, la hermana Anitalia, así se llama, Anitalia, le puso las manos en la cabeza e hizo una oración maravillosa y yo pude ser testigo de cómo el Santo Padre, el hermano Francisco, recibía esta bendición de los pueblos originarios. Fue una experiencia muy, muy profunda. Este es el inicio en el aula, después de caminar en el aula y entra una canoa. Nunca había entrado una canoa amazónica en el aula sinodal, nunca. Y ahí está, y el Papa sonriente y feliz. También este es el aula, la reunión de todos los obispos. Al fondo ven a una sotana blanca que es el Papa, él es el que presidía. Puedo decir que el sínodo no es un parlamento, no es un congreso, no tomamos así decisiones. Los obispos que estuvimos ahí presentes no representábamos al país, representábamos a la Iglesia Católica presente en los diversos lugares de la Amazonía. Esta es otra vista ya desde la espalda del Papa Francisco, que él estaba muy atento escuchando cómo hablaban los diversos obispos y cómo hablaban también los indígenas amazónicos. Lo que llamó la atención positivamente, y esto lo agradecimos a Dios, es cuando hablaban los indígenas
y especialmente las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas fueron muy profundamente expresivas en su cariño por la Iglesia, pero también en su decisión de colaborar como miembros de la Iglesia, no como alguien que despedía a la Iglesia, no, se sentían Iglesia. Y eso es un fruto muy importante. Es otra vista ahí. Y aquí hay una foto de Delio Siticonasi, que es un indígena ashánica del vicariato de San Ramón en el centro amazónico del Perú, muy cerca a Huancayo. Él tiene 27 años, participó en el sínodo, en la asamblea sinodal, y es una persona muy comprometida con su fe, es profesor de una universidad que está presente ahí en Atalaya, que es donde él vive y donde enseña a indígenas. Es toda la parte educativa, bilingüe, intercultural, que también se habló con mucha fuerza en la Asamblea Sinodal. Aquí vemos el mundo desde el sínodo. Vale. Y hay aquí, ahí nomás, se señala el bioma amazónico, el bioma. Bueno, de insignificantes, que eran los indígenas amazónicos, han pasado a ser protagonistas del cuidado de la creación. Jamás un indígena amazónico va a contaminar el agua, jamás, porque de eso viven de los peces. Jamás van a contaminar la tierra, y ellos tienen como una armonía natural con la naturaleza. Y el Papa Francisco, cuando estuvo en Puerto Maldonado, dijo: ustedes son los guardianes, tenemos que aprender. Incluso dijo: ayuden a sus obispos a que sean uno con ustedes, no que ustedes sean uno con sus obispos, al revés. Esa es una indicación muy clara. Aquí es importante terminar diciendo que estos desafíos que se presentan para la humanidad, todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Si cada uno de nosotros es consciente que en lo pequeño, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, dice: tenemos que hacer algo, nadie puede cruzarse de brazos, todos somos responsables. Pero me preguntarán, nosotros no estamos en la Amazonía, pero cuidemos. Esta mañana ha habido una experiencia muy bonita al término de la Eucaristía, de sembrar árboles dentro de la ciudad universitaria de San Antonio Abad. Y también una joven, con otro joven que se acercó, me entregaron una carta, y yo la he leído justamente antes de venir, y me ha emocionado porque me ponen fotos son voluntarios ambientales, así se llaman, voluntarios ambientales, jóvenes que han decidido ir a las comunidades para ayudar, para plantar árboles. Esto me parece a mí que es algo que me ha llamado la atención, porque en el mundo está habiendo un movimiento de jóvenes. Ustedes conocerán a una joven sueca, Greta, ¿no?, que los jóvenes se paraba en la puerta del colegio con un pequeño cartel: cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestra tierra. Y todos los viernes lo puso, hasta que otros se pusieron de acuerdo, y ahora en Europa al menos, ojalá que pueda ser también aquí en el Perú, en América Latina, los días viernes los jóvenes salen no a protestar, sino a sensibilizar a los adultos respecto a este gravísimo problema ambiental que vivimos.
Pero yo también les decía a los jóvenes, ahí en Alemania, en Europa, porque estaban con mucho entusiasmo saliendo a las calles, y hay adultos que se sumaban y me invitaron a mí, pero lamentablemente tenía que estar en una reunión porque esto es algo, movilizar a los jóvenes, pero yo les decía también que está bien que levanten su voz pacíficamente, pero también hay que hacer propuestas. Y estos jóvenes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco me dieron una gran lección que ellos ya están sembrando. Y mañana mismo la Universidad Nacional San Antonio Abad va a plantar 16.000 árboles, 16.000 como universidad. Si todas las universidades, todos los colegios, todas las parroquias en el mundo hiciéramos eso, por lo menos el cambio climático bajaría. Porque el cambio climático es irreversible. Así dicen los científicos. Pero tenemos que ayudar a nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, y alabar a Dios que nos ha regalado esta casa común. No quiero terminar indicando que aquí el Padre Bernardo, puede ponerse de pie, Padre Bernardo. Lo conocen, ¿no? Lo conocen. Saben que él fue guardia suizo, que conoció personalmente al Papa San Paulo VI, conoció personalmente a un santo, ¿no? Así que, no, simplemente para decir algo que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, yo espero que haya podido darles una visión de la importancia de la Amazonía para la humanidad, la experiencia de esta sinodalidad, que es escuchar, discernir y actuar, y también los desafíos que con el Señor podemos hacer realidad. Estos desafíos no nos desaniman, hay que trabajar juntos. Y por eso digo ahí, todavía estamos a tiempo, la solución está en nosotros, en nuestras propias manos. Amén.